Hola, hoy tenemos un mensaje para ti especial. Escúchalo completo y compártelo, que será de bendición para tu vida y para los otros que tú le envíes. Dios lo bendiga. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Anhelando la palabra? ¿Asustados como yo? Que bien, como no les toca estar acá. Esa es la parte más fácil, la de estar allá. Pararse aquí realmente es un privilegio y una gran responsabilidad. Creo que siempre que he tenido la oportunidad de predicar, lo he dicho, uno ora para que el Señor realmente lo use y no hable palabras humanas, sino que realmente uno sea un instrumento. Y yo al Señor generalmente le digo: hazme tu burrito, súbete y glóriate tú, y que yo simplemente te esté transportando a ti. Entonces hoy el Señor nos va a permitir recibir una palabra muy bonita. Aprendí muchas cosas con esta palabra y es lo que hoy les quiero contar, pero les voy a pedir entonces que oremos para que entremos en una comunión perfecta con el Señor. Padre Santo, en esta noche, delante de tu presencia, Dios, porque sabemos que estás aquí, nos tienes a nosotros, Dios, no físicamente, pero sí espiritual y emocionalmente de rodillas, Dios, porque mereces toda la alabanza, toda la gloria, la honra y la adoración, Señor Dios. Hoy hemos venido a exaltar tu nombre, Dios, a decirte gracias por lo bueno que has sido, que eres y que serás con nosotros, Señor Dios. Y hoy disponemos nuestra mente y corazón, Señor Dios, y de estos minutos para dejarte obrar y hablar a ti, Señor Dios. Tenemos hambre y sed de justicia, Dios, y tu palabra nos puede saciar, Señor Dios. Deleítate con nuestra vida, Señor Dios, porque nosotros nos hemos deleitado en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor Dios, que mi corazón sea un terreno fértil para que la semilla dé un fruto agradable y perdurable, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, hoy vengo a hablarles de parte del Señor, tomando como referencia una historia que probablemente muchos de ustedes conocen, y si no se las voy a describir. Y el título de la prédica se llama No la vendas. No la vendas. ¿A quién se le ocurre de quién puedo estar pensando y en quién puedo estar predicando? De la sabiduría dice por aquí Caro: no la vendas, no la vendas. Entonces vámonos para Génesis 25, una historia muy conocida. Lleguen allí a Génesis 25. Dios mío, no traje mis gafas, entonces me toca leer de más lejitos. Génesis 25, 19. Si llegaron allí, dice nacimiento de Jacob y de Esaú. Les voy a poner el contexto. En el contexto, pues, Esaú y Jacob, hijos de Isaac, e Isaac, hijo de Abraham. O sea que estamos hablando de los patriarcas, de la historia del cristianismo, de donde viene el pueblo de Dios, de donde viene la raíz de Jesús. Entonces estaba Abraham como padre de Isaac, Isaac como padre de Esaú y Jacob. Entonces, la historia, vámonos al versículo 29, para entrar en el contexto. Entonces, nuevamente, eran dos hermanos mellizos y la Biblia describe que el padre Jacob prefería a uno de ellos y la madre Rebeca prefería a otro. ¿Cómo empieza de mal la historia, no? Porque entre los padres no deberíamos tener un trato preferencial con los hijos. Indudablemente tendremos un trato distinto, sobre todo los que tenemos hombre y mujer, ¿sí? Son necesidades diferentes, pero nunca una preferencia de uno sobre el otro. Y yo leyendo esta historia pensaba, porque es una historia de conflicto entre hermanos, ¿y no será que los padres fueron los que sembraron ese conflicto? Al manifestar, como dice la palabra de Dios, Isaac preferencia por Esaú y Rebeca preferencia por Jacob. O sea que cada uno de los padres le daba lo mejor a uno de los hijos y probablemente asumiendo despreciaba al otro. No odiándolo, no detestándolo, pero probablemente buscaba más la bendición de uno que del otro. Esaú, un hombre fuerte, un hombre rudo, un hombre de casa, iba al campo, conseguía animales y además cocinaba, porque la Biblia dice que eso era lo que le gustaba a su padre, que cocinaba y comía de lo que su hijo cazaba.
Mientras que Jacob dice que es más suavecito de casa y le gustaba más a la mamá. Probablemente le escuchaba más, los chismes, hablaban más, ¿sí? Le ayudaba con el oficio o se quedaba en la casa para que la mamá lo atendiera. Y hay mamás que les encanta atender a los hijos y que no produzcan mucho. Estoy contextualizando, imaginándome la situación que habían vivido. Entonces vámonos al versículo 29. Entonces en el versículo 29, síganme en la lectura, ustedes allí con su Biblia, porque los cristianos traemos Biblia a la iglesia. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, eso implica que había carne allí, porque estoy muy cansado. Por eso Esaú se le llamó Edom. 31. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob, porque siendo mellizos, Esaú nació primero. Entonces se consideraba el primogénito entre los dos hermanos, y de eso voy a estar hablando hoy, de la primogenitura del hombre. Y el primogénito tenía más derechos que los demás hijos. Entonces Jacob llega y le dice: ok, yo te doy del guiso, pero ¿qué le dice? Vuelvo al 31, véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Miren lo que le dice Esaú. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera, menospreció sus derechos de hijo mayor. Una actitud que vamos a ver que trae grandes consecuencias en la vida. Cuando despreciamos los derechos que hemos recibido como hijos, eso no va a ser en balde. Ese desprecio hacia lo que el Señor le ha querido dar a usted y que usted ha decidido, o yo hemos decidido rechazar, eso va a traer una consecuencia en nuestras vidas. Y de eso les voy a estar hablando el día de hoy. Entonces, como les dije, el primogénito era beneficiado entre los hermanos, porque haciendo estudios de las características y resumiéndolas, el primogénito tenía unos derechos especiales como cabeza de la familia. Él tenía privilegios. Y yo le dije: Señor, ¿y cómo qué tipos de privilegios? Pues él iba a ejercer su primogenitura cuando su padre o falleciera o cuando el padre ya no pudiera ser la cabeza de la familia. Pensémoslos con edad, estaba ya posterado, entonces el hijo mayor tomaba la vocería de la familia. O sea, se volvía el patriarca de esa casa. Y como patriarca iba a ser preferido para recibir la mejor parte de la cena, para recibir los mejores puestos, pero además iba a ser considerado sabio, porque por la primogenitura que recibía, él iba a estar dotado de sabiduría para dirigir a su familia. Además, cuando el padre muriera, iba a recibir doble porción de la herencia. O sea que materialmente no era despreciable tampoco ser el primogénito. No solamente iba a recibir honor, reconocimiento, los demás me iban a reconocer como el jefe de la casa, de la familia. Yo era el que tomaba las decisiones como primogénito, o sea, la autoridad estaba sobre mí, pero la debía ejercer sabiamente. Sino que también, y una parte que me llamó la atención, el primogénito tenía o recibía unas responsabilidades especiales. ¿Y cuál era esa responsabilidad especial? Que él se debía volver el guía espiritual de su familia. Él era ahora el encargado de seguir llevando la palabra de Dios a sus hermanos, a sus hermanas, a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los nietos. Él era la cabeza espiritual de la familia. Entonces, contextualizando toda la historia, yo pensaba que Esaú conocía muy bien el papel que iba a ejercer cuando su padre Isaac ya no pudiera. Porque yo me imagino que Isaac le decía: hijo, ven te cuento, tú como primogénito, cuando yo fallezca o yo no pueda, tú te encargarás tú recibirás esto y esto. Yo creo que muchas veces él se entusiasmó, pero otras veces dijo: uy, ¿tanto? ¿Y me va a tocar eso? ¿A mí? Y el papá le decía: sí, hijo, es tu responsabilidad.
Mientras que Jacob, yo pienso que también escuchaba lo mismo de su mamá, pero su mamá probablemente le decía, tú no vas a recibir eso, porque va a ser tu hermano. Y él decía, ¿y qué va a recibir mi hermano? Y la mamá le contaba. O sea que, y quiero que ahora van a entender por qué hago esa comparación. Tanto Esaú como Jacob conocían y entendían los derechos de la primogenitura. Los dos los conocían. Pero hubo una cosa, Esaú los rechazó, Jacob los anheló. Eso fue una parte que a mí el Señor me mostró y me parecía muy bonita. Esaú rechazó sus privilegios, mientras Jacob los anhelaba y trabajó por ellos. Entonces, más adelante de la historia voy a seguir. La primogenitura, ¿qué significaba? Vámonos a Éxodo 13, del 1 al 2. Entonces ya entendemos qué era ser primogénito. Ahora vámonos bíblicamente, ¿qué significaba ser el primogénito? Éxodo 13, 1 y 2. Miren el significado de la primogenitura. Según la palabra dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. El primogénito era apartado para Dios. El primogénito era especial delante de los ojos de Dios. No preferido, sino que como yo le digo a mi equipo de Ujieres, yo no soy más que ellos, pero yo tengo más responsabilidades que ellos, en muchas funciones. El primogénito para Dios es especial. Todos sus hijos son especiales y han sido apartados, pero Él desea tener una comunión especial con el primogénito. Por eso le dijo a Moisés, como mensaje, aparta el primogénito de cada vientre y el primogénito de cada macho. El primogénito de cada vientre era para que tuviera una comunión especial con Él, y el primogénito de cada macho entraba para los procesos de sacrificio y holocausto santo y la comunión del pueblo con el Señor. Entonces yo quiero decirles algo, la primogenitura es un símbolo de salvación. La primogenitura es símbolo de salvación. Y ahora, usted y yo no somos primogénitos, pero somos hijos. Y como sí hijos hemos sido salvados. Y como salvos hemos recibido las bendiciones del primogénito. Y ahí va lo que le quiero contar, no lo venda. No venda esos derechos y esos privilegios y no le tema a las responsabilidades que como primogénito usted ha recibido. Entonces, quiero que nos vayamos a leer otra parte ahí más adelantico, devolviéndonos a Génesis 27. Esto me encantó como el Señor me lo mostró. Génesis 27, y la historia de Esaú y Jacob va a continuar acá. Entonces la primera parte de la historia es Esaú muerto de hambre, y ya vamos a entender ese muerto de hambre, ¿qué significa? Jacob diciéndole, véndeme tus derechos, y Esaú diciéndole, pues si me voy a morir, pues ¿qué me gano siendo el primogénito? Y finalmente se los vendió. Voy antes de llegar a Génesis 27, quiero que se devuelvan, y qué pena, al 25, al versículo 32, para que entendamos y contextualicemos esa frase de Esaú. A mí me llamó la atención y le dije, Señor, ¿cómo entender esto? Miren qué le dijo Esaú. Esaú le dijo en el 32, 25-32, ¿qué le dijo? Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Esa hambre que Esaú manifestó allí, actualmente y espiritualmente, es la necesidad del hombre. Esaú llegó con una necesidad. Y todos aquí tenemos necesidades emocionales, físicas, espirituales, económicas, de muchos sentidos. El hambre era la necesidad de Esaú. Y yo pensaba, qué exagerado Esaú, porque es que llegué y le dice, me estoy muriendo de hambre. ¿Será que literalmente se estaba muriendo de hambre? No.
¿Y a dónde había llegado Esaú? A su casa. ¿No habría comida en su casa? ¿No había podido ir donde su mamá y decirle, uy, doña Rebe, ¿me da comida? ¿No le hubiera podido pedir a su papá, que lo prefería tanto, uy papá, ¿me das comida? Que tengo muchísima hambre. Pero fue un exagerado en el decir, me estoy muriendo de hambre. Yo lo llevaba en ese contexto de, si el hambre es la necesidad, ¿cuántas veces no hemos exagerado la necesidad? ¿Y cuánta gente no se ha podido contener para satisfacer temporalmente una necesidad? ¿Y cuánta gente con las ganas de satisfacerse físicamente no ha vendido sus derechos? Les doy ejemplos. ¿Cuántos hombres no han entrado en fornicación o mujeres no han entrado en fornicación porque es que no nos pudimos aguantar? ¿La necesidad sexual es una realidad? Sí, para todos. Pero esa necesidad suplida a la manera de Dios es una bendición. Pero muchos la suplen por fuera del matrimonio y por fuera de los parámetros de Dios. ¿Saben qué pasa? Se llenan temporalmente. Porque yo pensaba, Esaú se levantó después de haber comido y se fue. ¿Y se le acabó el hambre? ¿Sí o no? Sí. Pero le volvió a dar hambre más adelante. ¿Y qué tuvo que hacer? Volver a comer. O sea que él suple una necesidad, sí, instantánea, pero no a la manera de Dios. Y así pasa. ¿Cuántos hombres que están afugiados económicamente aceptan negocios turbios para conseguir un poco de dinero para llevar a su casa? Eso es dinero maldito, porque la Biblia maldice el soborno. Entonces, quiero que piensen en esas acciones, esas necesidades, ese hambre que puede sentir en algún área de su vida y piense cómo la quiere satisfacer. Porque ahí viene la parte interesante, el mundo siempre nos va a ofrecer un plato de comida. Ese plato de comida se llama la respuesta inmediata a la necesidad. Pero lo desafortunado es que ese plato de comida muchas veces va en contra de la palabra de Dios y los tiempos de Dios. Dios dice que conoce la necesidad de sus hijos antes de que se la manifestemos y que Él tiene el poder para satisfacernos completamente. Amén. Entonces, el hambre es la necesidad y los derechos de primogénitos son las bendiciones futuras. Y Él vendió sus bendiciones futuras, porque Él era el primogénito, pero aún no estaba listo para recibir lo que como primogénito iba a recibir. Y ahí va al ejemplo. ¿Cuántos noviazgos no venden su santidad sexual poniendo en riesgo la estabilidad de un matrimonio? Todo matrimonio que empieza con fornicación no termina bien, porque entrar en fornicación, esa vaina a Dios no le agrada. Y ese va a ser un matrimonio que saben que le va a tocar lo que le tocó a Esaú, que ahora les va a mostrar, luchar en vez de vivir en plenitud. ¿Cuántos negocios no se desbaratan tan fácilmente porque empezaron con un soborno? ¿Cuántos problemas que se arreglaron transitoriamente con una mentira después no se hacen más grandes? Porque es que cuando vendemos la primogenitura estamos poniendo en riesgo las bendiciones futuras. Ese es el riesgo del pecado de hoy, que el pecado de hoy afectará mis bendiciones del futuro. Y yo esta tarde lo discutía con mi hijo, y no solamente las mías, sino las de mi familia. Y acuérdense del pecado de Acán, el pecado de un hombre que trajo maldición a todo un pueblo. Y yo le decía a mi hijo en la tarde, y ese pecado se solucionó matando a Acán y a su familia. Medidas drásticas toma el Señor cuando un hijo suyo está en pecado. Y yo le decía a Manuel, en el Antiguo Testamento la muerte era una muerte física, literal. Actualmente no lo es, pero ¿qué tipo de muerte es? Espiritual, emocional, en la salud. Esa es la muerte que nos espera cuando decidimos poner en riesgo las bendiciones futuras. Ahora sí, vámonos a Génesis 27. Esta parte es súper linda y es bien contrastante. Entonces, Génesis 27 del 28 al 29.
En esta parte, Isaac ya va a bendecir a su primogénito. Y miren la particular de la historia, lo adelanto. Entonces va a bendecir a Esaú como primogénito, pero él le dice, ve y prepárame algo de comer. ¿Qué hace Esaú? Como cazador sale al campo, pero la mamá escucha, va a repartir la bendición. ¿Y qué le dice a Jacob? Disfrázate como tu hermano. Ponte la túnica de tu hermano. El hermano era velludísimo, en cambio Jacob era todo lampiño. Entonces la mamá le dice, coja piel de ovejita, póngasela acá para que su papá piense que es Esaú. Y entre. Y efectivamente Jacob, disfrazado de Esaú, entra donde su padre Isaac, que estaba ciego, pero no era bobo. Entonces le dijo, bésame. ¿Para qué? Para poderlo tocar y poderlo oler. ¿Y qué tocó? Unos brazos peludos. ¿Y a qué olió? La túnica de su hijo. O sea que enfrente de quién estaba, para Isaac, de Esaú. ¿Y qué hizo? Miren la bendición que le dio. Miremos la bendición a partir del 28 y 29. El olor de mi hijo, en el anterior dice, el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Miren la bendición. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Esa es la bendición del primogénito. Ahora quiero mostrárselas por partes. Esa fue la forma en que el Señor me la mostró y me encantó. Entonces dice al principio, ¿cómo comienza? Dios te dé. Ahí comienza la bendición. Esa parte de Dios te dé tiene un significado. Dios nos bendice por nuestra posición. ¿Y cuál es mi posición? Hijo de Dios. Y lo segundo, Dios me bendice por su misericordia, no por mis acciones. O sea que las bendiciones no se pelean, las bendiciones se reciben de la mano de Dios. Y lo mejor, lo que Dios da, el hombre no lo puede quitar. O sea que este padre comienza bendiciendo a su hijo diciéndole que Dios te dé, y lo que Él te dé, nadie te lo podrá quitar. Amén. Dice, que Dios te dé ¿qué? El rocío del cielo. Acuérdense, a mí me encanta lo que nuestro pastor nos enseña. Coma Biblia y no coma cuento. Y la Biblia hay que cogerla con pinzas. Yo les aseguro que yo había pasado por este pasaje bíblico tantas veces y nunca le había prestado atención hasta que el Señor me puso en el corazón. Que Dios te dé el rocío del cielo. Yo le dije, ¿y qué es eso? El rocío del cielo, me tocó estudiar, lógicamente. Quiero que lo entiendan en Proverbios 19:12. Miren lo que es el rocío del cielo. Proverbios 29:12. ¿Lo tienen? Lo voy a leer aquí en las pantallas. Dice, rugido del león es la ira del rey. Su favor es como rocío sobre el pasto. O sea que, ¿qué es el rocío del cielo? El favor de Dios para el hombre. ¿Y qué significa el favor de Dios para el hombre? Es la gracia que nos respalda y nos abre puertas. A los hijos de Dios nos pasan tantas cosas buenas y uno no entiende por qué. Y uno no entiende cómo pasó. Esa es la gracia de Dios. Ese es el rocío del cielo sobre su vida. Cuando nos pasan cosas buenas que uno no se las explica. Y uno dice, ¿y cómo fue? No tengo ni idea. Oye, ¿usted cómo consiguió ese trabajo? No, a mí me llamaron. Créame que esa es la gracia de Dios. Oiga, yo llevaba meses pidiendo esa cita y usted se la dieron de un día para otro. ¿Y uno qué dice? Puro Dios. La gracia de Dios. Ese es el rocío del cielo. La gracia de Dios sobre nuestras vidas. Que nos respalda y abre puertas. Después dice, según esta, y aquí voy a hacer una variación, volvamos a Génesis.
a Génesis 27, dice que de la riqueza de la tierra, pero yo me fui a otra versión, el Señor lo pone uno a moverse. En la versión Reina Valera del 60, no dice la riqueza, sino la grosura de la tierra. Entonces, yo fui criado en Reina Valera, entonces a mí hay muchos versículos que me suenan desde allá. Entonces, cuando yo le dije, pero de la grosura de la tierra, grosura es la grasa, de la grasa se extrae el aceite. Y para los hijos de Dios, ¿qué es el aceite? El Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Isaac a su hijo? Te bendigo con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo para nosotros, ¿qué es? El que nos trae revelación, nos trae comunión, nos trae conciencia de pecado. Él es el que nos enseña lo que debemos decir en los momentos adecuados. Entonces, el padre bendice a su hijo con una bendición, ¿qué? Espiritual. Con el conocimiento del Padre, porque ojo, solamente a través del Espíritu Santo que tenemos conciencia y conocimiento del Padre. Y yo escribí algo esta tarde aquí, el conocimiento del Padre, lo da el Espíritu. Por eso los patriarcas han sido un referente para los cristianos. ¿Por qué hablamos tanto de Abraham, Isaac y Jacob? Porque ellos conocieron a Dios. La Biblia dice, el que lo vea cara a cara morirá. Pero alguno le vio la espalda, otro escuchó la voz, otro lo vio en medio de una zarza. Dios hablaba con estos hombres y por eso ellos lo conocían y no dudaban de su presencia ni de su existencia. Y eso es lo que nosotros como hijos recibimos cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, conocimiento y comunión. Por eso hay tanta gente que duda de Dios o vive a Dios de una manera porque no han tenido esa cercanía, porque el Espíritu Santo, aunque algunos lo tienen opacado, apagado, y lo tenemos que poner a funcionar. Entonces, ese conocimiento se le está pasando el Padre al Hijo, bendiciéndolo con el Espíritu. Adelante dice, ¿qué es lo que dice? Te dé trigo y vino en abundancia. O sea que él está hablando de qué tipo de bendición? Material. Le está diciendo, va a haber provisión para ti. Pero el Señor me mostró algo más y no sé si más bonito. Indudablemente está bendiciendo a su hijo con provisión. Nunca te faltará nada. Qué rico eso para los hijos de Dios. Pero ahora quiero que vean, el trigo se muele para hacer pan, ¿sí? Y el vino sale de las uvas. Y para los hijos de Dios, ¿qué es el pan y el vino? La representación de la muerte de Cristo en la cruz. O sea que a través de la bendición nos están transmitiendo un mensaje de salvación. Cuando el Padre bendice a su Hijo, lo está llevando no solamente a tener un conocimiento de Dios, sino una aceptación de la vida de Cristo en su vida. Le está asegurando provisión material, indudablemente, pero le está diciendo, conocerás y serás salvo y tendrás revelación. Ese es el pan y el vino. Hagamos un paralelo, vámonos para el Salmo 16. Chucho, ese reloj está adelantado. Lo bueno es que yo hoy no tengo puntos, punto 1, punto 2, por si está esperando cuando empiezan los puntos, no van a llegar. ¿Listo? Ok. Miremos el Salmo 16, 5, 6. Ese no se lo mandé a Visa, no sé si lo pueden proyectar, Nata. Salmo 16, 5, 6. Miren lo que dice. Tú, Señor, ¿eres qué? Mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Y el 6 que dice, bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido. Cuando yo hago de Cristo mi porción, tengo herencia. Eso es el pan y el trigo en su vida, la presencia de Jesús que lo hace heredero. ¿De qué? De todas las bendiciones de Dios. Qué bonito, ¿no es cierto? La siguiente parte de la bendición dice, que te sirvan pueblos, naciones inclines y señores a tus hermanos. Esa es la otra parte de la bendición.
Yo le decía, la pensaba y cuando la estudiaba, la idea es que, ojo, el Señor no nos está llevando a dominar a la gente. No, ese no es mi papel. Como primogénito y bendecido, yo no voy a ser un autoritario sobre los demás. No, al contrario, voy a ser tierra deseable para los demás. Cuando dice que te enseñorees y que los pueblos te sirvan, es cuando nosotros, los hijos de Dios, nos hacemos necesarios para la sociedad. Yo aquí escribía varias cosas. Esta parte de la bendición nos hace tener gracia ante las personas. ¿Y qué es la gracia? Eso que uno no sabe qué es, pero que se ve tan bonito en algunas personas. Yo no sé si le ha pasado que usted siente una afinidad por alguien y uno dice, y esa persona es tan bonita. Yo no sé qué tiene, es raro. Y esa gracia, ¿sabe qué hace? Abre puertas. A muchos de los hijos de Dios, de las universidades, los llaman a estudiar con becas. A otros las empresas los buscan para exaltarlos. A mí me pasó, y esta tarde recordaba cuando fuimos a alquilar un apartamento donde vivimos ahora. El día que fuimos a alquilar o a conocer el apartamento, habían como 3 o 4 familias más. Y nosotros éramos la numerosa y con chinos. No, este man no lo va a alquilar porque viendo esos chinos que va a decir, no, esto me lo desbaratan. Y había una pareja jovencita, muy linda. Yo no. Pero ya, yo le decía, y yo caminaba y yo le decía, me gusta, y con mi esposa así nos gusta. Cuando salimos de ese apartamento, el dueño se paró y nos dijo, yo quiero que ustedes se queden con mi casa. Esa es la gracia de Dios. Ese es el privilegio de Dios. A mí esta semana me pasó algo bonito y se los comparto. Una médico me llamó y me dijo, quiero que trabajemos juntos. Y me dijo, yo lo he observado en 4 eventos que hemos compartido. Y he visto en usted un hombre prudente. Y yo quiero que trabajemos juntos y que hagamos unos proyectos. Yo que le dije, listo doctora, gracias. Esa es la gracia de Dios. Esa es la que nos abre puertas, la que nos hace un referente. ¿Por qué? Porque es que donde yo estoy, ese lugar es bendecido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, con mi esposa nos pasa muchas veces, que llegamos a un restaurante que está solo y no es sino que nos sentemos y pidamos y ese lugar se llena. Pero le digo, ¿les ha pasado? A mí a veces me provoca decirle, venga, no me cobre, yo le traje las otras mesas. Esta semana nos pasó otro sentido, fuimos a reclamar unos medicamentos de mi esposa y llegamos a la farmacia, no había nadie. Ella entró, cogió el ticket y nos sentamos. No fue sino que nos sentáramos y se armó la fila. Y yo, hasta para la EPS llenamos. ¿Sí? Esa es la gracia de Dios sobre nosotros. Amén. Esa parte, maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. ¿Esa qué parte es? El respaldo de Dios. Tenemos su gracia, su respaldo y perdón, esta es su protección. Nadie podrá hacerme frente. Y el que se levante a hablar en contra mía no se mete con Santiago, se está metiendo con un hijo de Dios. ¿Sí? Es como cuando yo pienso que mis hijos van a tener problemas y ellos le van a decir, le echo a mi papá. Y adivine, ¿y cómo va a salir el papá? A defenderlo. Ese es Dios. Al que me maldiga, Él lo maldecirá. Y al que me bendiga, Él lo va a bendecir. Entonces las naciones nos buscarán y nos bendecirán. ¿Y sabe qué? No tendremos que tener temor de las maldiciones de los demás. No importa lo que se levante en contra nuestra. Dios es mi espada y es mi escudo. Él es mi juez, Él es mi abogado, Él es mi defensor. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él va delante de mí, detrás de mí, a mi lado, ¿qué? Protegiéndome. Les pregunto, ¿qué tal esa bendición? Linda, ¿usted la vendería? Uy. Yo contesté lo mismo, ¡no! Y en ese momento a mi mente vino una frase, no seas impulsivo como Pedro, sé espiritual como Jesús. Yo me quedé, wow, Dios, porque mi pregunta fue más bien, ¿no la habré vendido ya? ¿Cuántas veces la hemos vendido? ¿Cuántas veces hemos negociado nuestra identidad por agradar al mundo, por satisfacer algo temporalmente? Entonces, no seamos impulsivos como Pedro,
seamos espirituales como Jesús. Porque es que el venderla es la parte más fácil. Amén. La parte difícil es mantenerla, y a eso nos llamó el Señor, a que mantengamos la bendición. Entonces, quiero que volvamos a la historia de Esaú. La historia de Esaú es muy bonita. Yo creo que nunca había estudiado a Esaú. Uno estudia generalmente a los buenos, a los héroes, ¿sí? Y este Esaú a mí me gustó con todo esto. ¿Qué hizo Esaú? Esaú indudablemente había llegado su momento de recibir la bendición, que él había vendido. ¿Se acuerdan que él la vendió? ¿Pero qué hizo? La fue a reclamar. O sea, conchudo. O sea, él sabía que ya no tenía derecho, pero aún así, como dije yo, la careconcha esta de Esaú fue y se apareció de su papá a que lo bendijera. Y la historia es bien interesante en esta parte, ¿sí? Entonces, mire, vámonos a Génesis 27 del 30 al 40, ahí adelantico de la bendición. Y lo quiero leer así muy rápidamente porque Brian ya llegó a asustar, ¿sí? No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y este de salir de la presencia de su padre, cuando Esaú volvió de cazar. También él preparó un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, come de lo que ha cazado tu hijo, luego podrás darme tu bendición. ¿Por qué le estaba reclamando si él la había vendido? Y ahí va una pregunta: ¿cuántas veces hemos ido buscando una bendición del Padre sabiendo que tenemos pecado no confesado? Esa es la actitud de Esaú. Cuando con un pecado en nuestra vida no confesado o que no hemos dejado, vamos a buscar la bendición del Padre. Y vamos a ver lo que sucede, porque acuérdese, todo pecado trae consecuencia. Dice: levántate y luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió. ¿Quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar ¿y qué? Es que no tengo las gafas, gracias. ¿Quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegara yo me lo comí todo. Le di mi bendición y bendecido quedará. Aquí fue donde yo dije: no seamos como Esaú, que rechazó la bendición. Seamos como Jacob, no mentirosos, porque él la ganó con una mentira. Seamos como Jacob, que anheló lo mejor. Esa debe ser nuestra actitud. Y yo creo que eso fue lo que Dios bendijo en Jacob, su anhelo de buscar lo mejor. Amén. Dice: al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió: tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Y miren, Esaú es muy conchudo. Con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿Jacob le quitó algo? Él lo vendió. Él decidió ceder a la tentación y caer en el pecado. A usted nadie lo va a obligar a pecar. Usted decidirá si cae en la tentación y peca. Y cuando yo leí esta parte de Esaú, me acordé de Adán. Cuando Dios llama a Adán, ¿qué le dijo? La mujer que me diste. Porque es que nos encanta justificar nuestro pecado por razón de otro. Y ni Esaú ni Adán se arrepintieron. La Biblia no dice ahí que pidieron perdón, sino que continuaron. Entonces, le echó la culpa a su hermano, es que me la quitó, me la robó, cuando él voluntariamente, ¿qué? La vendió. Listo, ¿qué dice ahora? ¿No te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió: ya lo he puesto por señor tuyo, todos sus hermanos serán sus siervos, lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió: ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo: vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. O sea, la gracia de Dios no te va a acompañar. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano. O
sea, serás un violento. Y todo lo que consigas será por la fuerza. Una vida de sufrimiento y una vida de lucha. Cuando me aparto de la bendición de Dios, del plan de Dios para mi vida, me toca lucharla solo. Y ese no es el propósito ni el plan de Dios para la vida de ninguno de sus hijos. Porque, ¿qué dice la palabra? Que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Y que sus planes son mejores que los nuestros y más altos que los que yo puedo imaginar. Entonces, iglesia, no vendamos la bendición. No vale la pena perder lo que el Señor nos quiere dar con tanto amor. Piensa en esa bendición emocional, física, espiritual, material. Y usted, como primogénito bendecido, bendecirá a otros. Los que somos padres tenemos que llevar a estos hijos por el buen camino. Ahorita hablábamos con el pastor y unos directores de cuando los padres aflojan con los hijos. Ofnis y Finés eran los hijos de un sacerdote. El sacerdote era Elí. Y esos Ofnis y Finés eran pecadores dentro del templo. Y el padre lo sabía, Elí lo sabía, pero no corregía a sus hijos. Y terminaron muertos. Y Elí también. Entonces, ojo padres, la bendición que hemos recibido, somos responsables de transmitirlas a nuestros hijos. Si usted no tiene hijos, usted le puede transmitir esa bendición a alguien más de su familia, a un amigo, a alguien que está necesitando recibir y escuchar esta palabra. Dios es bueno. Esaú, voy a correr aquí, ya me quedan nada. En Hebreos 12:15, escríbalo allí si Visa no lo proyecta. Hebreos 12:15 dice que Esaú no se pudo arrepentir. Y esa falta de arrepentimiento de Esaú, yo le dije, bueno Señor, uno, indudablemente lo llevó a perder todas las bendiciones. Ahora, ¿llegó a perder su salvación? No lo sé. No lo sé. Pero cuando no hay arrepentimiento, no hay comunión. Y la falta de comunión trae muerte. Esaú la pagó caro. Y dice la Biblia que Esaú tenía raíz de amargura en su corazón. ¿Y saben qué es la raíz de amargura para que lo entendamos? La creencia de que el pecado no trae consecuencia. Y muchos cristianos piensan que pueden vivir y hacer y que eso no va a afectar sus vidas. Eso es raíz de amargura. La raíz de amargura no es vivir enconchado, mala gente, bravo todo el día como un ogro. No, la raíz de amargura, según la palabra allí en Hebreos, es no, lo que no nos permite arrepentirnos del pecado. Y hoy, iglesia, usted y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Haga una evaluación, examínese. A mí me queda como para otra prédica los otros puntos. Examinémonos. ¿Qué estamos haciendo mal delante de los ojos de Dios? ¿Con qué hemos vendido y negociado nuestras bendiciones? ¿A qué le hemos entregado nuestra santidad? Que indudablemente usted se pudo saciar transitoriamente, pero puede estar pagando el pecado, la consecuencia de ese pecado, o lo pagará. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios para su vida no es como el de Esaú. El plan de Dios para su vida es como el de Jacob, que fue padre de naciones. Amén. Oremos. Señor, bueno, gracias te damos por tu palabra, Dios, porque tu palabra es la verdad, Señor Dios, y no hay nada que la pueda derribar, Padre Santo. No hay argumentos que se puedan levantar más allá de tu verdad para nuestras vidas, Dios. Hoy, humildemente reconocemos que hemos pecado, Señor Dios, que en muchas oportunidades hemos podido negociar nuestra santidad cambiándola por un plato de lentejas, Señor Dios. Tú conoces mi hambre, Señor, tú conoces mi necesidad, y yo quiero entregártela hoy y reconocer y saber que en tu trono, Señor Dios, yo seré completamente saciado, porque estar de tu mano no me va a asegurar que nunca pase dificultades, Señor Dios, pero tu palabra dice que tú das una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que en angustia, Señor Dios, o en escasez, sabré adorarte y sabré estar feliz, Señor Dios, porque tú te has vuelto mi porción, Señor Dios, porque me ha tocado lo mejor que eres tú, Jesús.
Hoy bendigo mi vida, Señor Dios. Y hoy confieso y pido perdón por mis pecados, Dios. Ya no soy un pecador, porque he sido justificado y esa justificación me ha hecho santo, Dios. Y hoy quiero apartarme del pecado, Dios, que me ha apartado de ti. Y tomo en mi mano, Señor Dios, la santidad que me acerca a tu presencia, Dios, y me hace vivir en plenitud, en paz, con provisión, con alegría, Dios, y con la esperanza y certeza de que todo saldrá bien, Dios. Toma mis sueños, Señor Dios. Toma mis metas, toma mis planes, Dios. Llévame por el camino correcto, Dios. Que tu palabra sea una lámpara a mis pies, Dios, para yo no equivocar el camino. Dame, Señor Dios, la sabiduría para ser fuerte y valiente, Dios, para conquistar, Señor Dios, no las bendiciones, porque hoy entendí que vienen por gracia y misericordia, Dios, sino para conquistar la tierra prometida, Señor Dios, para alcanzar ese lugar a donde tú me quieres llevar, Dios. Gracias, Padre Santo. Dame la fuerza para mantenerme firme, para mantenerme digno delante de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Hola iglesia, si esta prédica, si esta enseñanza fue de bendición y llegó a tu corazón, no te olvides de compartirla, de darle like y compartirla a tus familiares y amigos. Dios los bendiga. Chao.